Bienvenidos, este es UPL 360 y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la doctrina del pecado en el libro de Romanos, doctor Saldívar. Teológicamente a esto se le llama amarteología. Amarteología. Es decir, la parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado al pecado. Una palabra que no es muy agradable para el ser humano. Viene del griego hamartia. Harmatía. ¿Verdad? Y entonces que eso quiere decir errar en el blanco. Errar en el blanco. Pero aquí en el libro, citando a un autor, Grey House, dice que eso de errar en el blanco hay que interpretarlo correctamente, que uno erra en el blanco intencionalmente. Sí, bueno, también está hablando de una palabra que también significa cruzar los límites. Ya, los linderos, correcto. Pecado, transgresión. Transgresión. Ok, entonces hoy vamos a enfocarnos en una doctrina de la epístola a los romanos. Lo cual es fundamental. Absolutamente. Y este es la doctrina del pecado. Así es. Que es el primer gran tema teológico del apóstol San Pablo en esta carta. Interesante porque antes de que el apóstol Pablo comience a hablar de las buenas nuevas, expone las malas noticias que tiene el ser humano. Ok, correcto. Bueno, César, estamos introduciendo en esta temporada nuestra nueva sección. Upeleando. ¿Y eso qué quiere decir, César? Bueno, upeleando es un neofenismo. Neologismo. Neologismo, perdón. Sí, es una nueva palabra. Una nueva palabra. Así como la academia aceptó cantinflear, va a tener que aceptar... Upeleando. Exacto, upelear. Entonces, usualmente cuando las personas no saben el significado de alguna palabra, hacen y van y googlean. Entonces Exacto. nosotros estamos cambiando la terminología y ahora van a upelear. Exacto, pero sobre temas teológicos. Así es, bíblicos. Entonces, UPL va a dar una respuesta. Sí, y por eso en esta ocasión queremos invitar a la audiencia a que upelee con nosotros. Les saluda Janet Saldana. En la carta a los romanos, una de las doctrinas fundamentales es la doctrina del pecado. De eso hablaremos en el segmento de hoy. Si se queda, se entera. En la epístola a los romanos, el apóstol Pablo hace una presentación muy puntual acerca del pecado. En Romanos 1:21 les dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. El apóstol les escribe a los fieles en Roma acerca de la gravedad y amplia difusión del pecado entre los hombres, y les dice con toda claridad que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Esta ira divina son las diversas manifestaciones del pecado de los hombres. Esta llamada de atención del apóstol es una invitación a reflexionar sobre los dones con que Dios dota al hombre y sobre el aprecio que éste hace de ellos. Queda claro entonces que el pecado es una condición que, si no se arrepiente, lleva al ser humano al castigo eterno. Que la información de hoy le ayude a comprender mejor esta doctrina en la carta de los romanos. Continúa aprendiendo con nosotros en UPL 360. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Hola, mi nombre es Andrea Telles y tengo una pregunta para la UPL. ¿Por qué escribe Pablo sobre la doctrina del pecado en la carta a los romanos?
Gracias, Andrea, por tu pregunta. Es muy interesante lo que Andrea nos está preguntando, César. ¿Por qué escribe sobre el pecado si para los paganos pecado no existe? A ver, Exactamente. explícanos cómo es ese tema, que no existe el pecado para los paganos. Bueno, primero que todo tenemos que entender que el concepto religioso pagano en los tiempos del apóstol Pablo no había ninguna conexión entre la adoración o la idolatría que ellos practicaban y la ética o la moral. En aquel tiempo usted iba a los dioses simplemente a apaciguarlos y a ofrecerles sacrificios, pero en el concepto que tenían los paganos no había ninguna expectativa en cuanto a la moral de parte de los dioses. Es más, dentro de la mitología romana y grecorromana, muchos de los mismos dioses habían sido inmorales. Es decir, que una persona podía ser un asesino, podía tener concubinas, podía ser un estafador y no había ningún problema. No había ningún problema, entonces no había realmente una conciencia de pecado y el concepto que Pablo introduce en la epístola Era completamente nuevo. impresionante. Porque para nosotros hay una relación directa entre ética y liturgia cristiana y adoración y todo ese tipo de detalles. Exactamente, porque tenemos bien claro Entonces, que... por ejemplo, allí en ellos no existía la palabra disciplina. De ninguna manera. Porque nosotros los pastores, cuando una persona comete un fallo, entonces está en disciplina. Sí. Pero en el mundo pagano de aquella época, tal cosa no existe. No, no había disciplina. Ellos simplemente tenían que apaciguar y lidiar a través de sacrificios y una especie de conjuros para aplacar y calmar la ira de los dioses paganos. Ahora, estamos hablando que Pablo en ese introduce esto, era una revolución de 180 grados. completa, y tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferenciación entre la idolatría popular y la idolatría que establecía el Estado. Son dos cosas diferentes, porque dependiendo de la región geográfica en el Imperio Romano, cada zona tenía sus dioses populares. Veamos, hablemos de una de esas zonas, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Éfeso, en la zona de Éfeso, se me escapa el nombre Diana. en este momento, exactamente. Diana, ahora, ella es la diosa del amor, la diosa del amor. Ahí existía el templo a Diana, pero en sí esa era una diosa que formaba parte de la idolatría establecida por el imperio, aunque era algo geográfico, pero habían otros dioses que eran menos importantes, que tenían que ver, por ejemplo, con cuestiones de la agricultura, con cuestiones de poder parir hijos, con la cuestión de la salud, a los que se le rendía una especie de culto de idolatría que no eran tan importantes. Entonces, cuando el apóstol San Pablo en el capítulo 1 viene y dice y comienza a señalar una serie de pecados, desobedientes a los padres, idólatras, homicidas y los que hacen tales cosas son dignos de muerte en el versículo 32, era un concepto revolucionario. Completamente revolucionario. Además de otros conceptos que vamos a observar más adelante, porque en ese momento ellos no tienen esa conciencia de pecado como la que Pablo ahora viene a transmitir a través de su epístola. Escuchemos a Alfonso Ropero. César. Alfonso, hasta Madrid. Háblanos un poquito sobre este tema. Te escuchamos. Naturalmente había una pugna racial en primer lugar. El judío ante el gentil lo consideraba impuro, y el mismo roce físico, el roce, no el trato, solo el roce ya les contaminaba. El gentil, claro, tenía también una ética, digamos, sexual muy distinta a la judía, que es bastante estricta, conforme a la ley de Moisés. En el mundo gentil, que además es muy amplio, muy variado, ya que estaba compuesto por todas las razas del mundo, excepto la judía, griegos, romanos, escitas, galos, todo el mundo. Entonces, claro, habría gentiles seguramente con mucha moralidad, pero en general la ética o la moralidad en términos sexuales, que es la que el apóstol Pablo denuncia, pues era bastante inmoral desde el punto de vista de la revelación, desde el punto de vista de la escritura. Aún así, Pablo está convencido que ellos no son más indignos de recibir la salvación que los judíos,
porque también los judíos, pese a tener la ley, también ellos eran soberbios, también incurrían con facilidad en el divorcio, siendo que Jesucristo había dicho que no se puede uno divorciar así porque se le queme a la mujer la comida, y ya decir que eso es un motivo suficiente para darle carta de divorcio, y otros temas. Había el tema de la falta de misericordia hacia los pobres, y en el caso gentil Pablo menciona más bien pecados de tipo carnal y otros. Extraordinaria esa intervención, doctor Saldívar. Absolutamente. Entonces, claro, eso debe haber sido un golpe para los gentiles cuando viene alguien a decirle, hey, ustedes ya no pueden hacer estas cosas. Y recordemos también que cuando estamos hablando en temas de ética y moral, la aristocracia no iba a los dioses, ellos iban a los filósofos. ¿Cómo era el asunto a los filósofos? Las personas que tenían el derecho a hacer su cátedra, digámoslo de esa manera, en cuanto a cuestiones éticas, en cuestiones de la moral, eran los filósofos. Pero en aquel tiempo recordemos que solamente la aristocracia, que era un grupo muy reducido de toda la población, tenía derecho a el acceso a los filósofos. Producción dice que debemos ir a una pausa, César. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, ya regresamos. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalíderes.com. Nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Hola, mi nombre es Andrea Telles y tengo una pregunta para la UPL. ¿Importa a Pablo quién es el pecador en la carta a los romanos? Muchas gracias, Andrea. Muy interesante tu pregunta. César. Definitivamente, ¿no? Primeramente el apóstol Pablo habla de los gentiles, ¿cierto? Pero también ahora Pablo ataca a los hipócritas y en este caso estamos hablando de los judíos. Yo siempre he dicho que la hipocresía está dentro de la iglesia, no fuera. Porque fuera de la hipocresía es ponerse una máscara. Así es. Es hacer teatro, es fingir, es presentar al mundo algo que yo no soy. Es fingir y también disimular. Hombre, porque cuando yo veo algunas películas y me identifico con los personajes, me hacen llorar y lo inspiran a uno, y cuando leemos todas las cosas que hace, como que me da coraje, ¿no? Este que me hizo llorar, es un sinvergüenza. Sí. Es un actor. Sí, claro, definitivamente. Y de ahí precisamente es que viene esa palabra hipócrita, de las mascaritas, la que se sonríe y la que está triste. Un hipócrita es un actor. Y no lo estoy diciendo peyorativamente. La gente de fuera de la iglesia no puede ser hipócrita porque ellos abiertamente hacen lo que hacen. Es decir, no se ponen máscara. Así es. Lo cometen sus pecados abiertamente, tal cual. Entonces, Pablo ataca la hipocresía y entonces hace las famosas preguntas retóricas. Tú que predicas en contra del adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? Exactamente. Sí, porque, bueno, sabemos que los judíos prácticamente ellos estaban recriminando y señalando a los gentiles, obviamente, pero ellos mismos, y Pablo recalca que ellos están señalando a otros de algo de lo que ellos mismos están haciendo. Y les dice, ¿y tú crees que escaparás del justo juicio de Dios porque condenas a ellos, pero haces tú lo mismo? Sí, al mismo tiempo de tomar la posición de juez se está condenando. En el libro yo hago una alusión al apóstol Pablo. Llega hasta el punto más recóndito de los judíos, la circuncisión, que era el sello del pueblo de Dios. Y entonces Pablo les dice, ¿y vosotros creéis que porque son circuncidados ya está arreglado el problema? No, dice.
Así es. Es decir, que el hombre se fue hasta el último estamento de orgullo del pueblo judío para desbaratarlo completamente y dejar claro, vosotros estáis igual que los gentiles. Sí, porque prácticamente, tomando el lenguaje coloquial, ellos habían convertido la circuncisión en una especie de amuleto. Que no servía para nada. Que eso es lo que él les está diciendo aquí claramente. Sí, así es. César, ¿por qué no vamos hasta Madrid con el erudito profesor Alfonso Ropero? Claro que sí, vamos a escucharlo. Pero unos y otros están bajo condenación en cuanto a que no están haciendo lo que él cree que es lo esencial de la ética delante de Dios, que es el amor a Dios en primer lugar y el amor al prójimo. Y el amor al semejante para él significa, luego lo explicará en 1 Corintios, pues bueno, el amor es sufrido, es benigno, no hace daño, busca el bien ajeno, etc. Entonces, por un lado y por otro, quizá se puede decir que desde fuera habrá pecados más graves y menos graves, pero a los ojos de Dios todos están destituidos de la justicia, todos están destituidos de la gloria divina, incluso son objeto de la ira de Dios, porque se han apartado de la norma o del fundamento de la vida que Dios tiene para el ser humano. Gracias, Alfonso, por tu comentario. Entonces Pablo termina esta sección condenando a los dos grupos. Así es. Dice, por cuanto todos pecaron, Así es. están destituidos de la gloria de Dios. Sí, porque el problema que tenían los judíos es que ellos habían monopolizado a Dios. Ellos habían monopolizado este asunto de la salvación y ellos se creían con el derecho a la salvación, se justificaban a sí mismos en función precisamente de la circuncisión y de una ley que más adelante vamos a observar ni ellos mismos obedecían. Absolutamente. Entonces aquí lo que tenemos que dejar claro que el apóstol Pablo está tratando primero con los gentiles y con los judíos, puesto que había una pugna en la iglesia entre estos dos grupos. Humilla a unos y les hace ver su pecado perverso y humilla a los otros dejándoles ver su pecado hipócrita y luego les cita un salmo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y después el 23, por cuanto todos pecaron, hablando de judíos y de gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el tema de la teología sistemática, ahí es donde surge la doctrina de la depravación total del ser humano. Correcto. Es lo que Pablo el argumento que Pablo está desarrollando. Ahora, es interesante, tomando lo que usted dijo anteriormente, los hipócritas están dentro de la iglesia. Hombre, ¿no? claro. Estamos dentro de la iglesia. Los perversos abiertamente pecan, eso no esconden nada. Nosotros somos los que escondemos. Lo interesante es porque usualmente se presenta, el ser humano se presenta como alguien inmaculado. Y perdón por lo que voy a decir, pero es que la verdad, tienen que ponernos detectives. No, hombre, porque ya ha ocurrido. Algunos grandes personajes de la historia los han descubierto con detectives. A los perversos no, porque abiertamente hacen las cosas. Lo interesante es precisamente esa tensión que había dentro de la iglesia, porque la pugna surge en base a de que una vez que Nerón hace que todos los judíos sean echados de Roma, los cristianos gentiles se quedan en la iglesia, toman el poder de la iglesia, luego los judíos pueden regresar y comienza esa pugna en una comunidad que es la comunidad elegida, la comunidad de Dios, la iglesia. Es impresionante. César, bien, vamos entonces a una pausa, pero antes tenemos que ir al Minuto de Liderazgo. Así es, el Minuto de Liderazgo es la sección del programa con el pastor Alberto Guerrero. Un líder es un individuo que confronta la realidad de la persona, la realidad de la sociedad o la realidad de una nación. Un líder es en algunas ocasiones un profeta porque muchas veces habla al pueblo en el nombre de Dios. En Roma había una triste realidad entre dos grupos que conformaban la iglesia. El primero que venía del mundo perverso que cometía cualquier tipo de pecado y otro que venía del mundo de la hipocresía religiosa que no era menos culpable. Pablo enfrenta a ambos y les demuestra que están bajo condenación y por lo tanto necesitan modificar sus conductas. Pablo no guarda silencio, enfrenta la situación y lo hace con ciencia, con maestría, con sabiduría como corresponde a un líder de su talla. El líder siempre va a confrontar la realidad y nunca llama al silencio.
Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360 y estamos abordando el tema de la doctrina del pecado en el libro de Romanos, doctor Saldívar. En otras palabras, este es el terciopelo negro que el apóstol. Es sombrío el panorama que nos presenta. Nos hace una lista de los pecados perversos que cometen los gentiles. Luego se mete a lo más profundo de la hipocresía de los religiosos judíos. Y es impresionante, es sombrío todo este panorama, porque lo que nos va a comentar en el capítulo 4 es lo maravilloso de la epístola. Es interesante, San Agustín de Hipona, en su reflexión acerca del libro de Romanos, recordemos que un verso de este libro fue lo que catapultó la conversión de este hombre. No seáis vencidos de lo malo, sino que vence 13. lo malo con el bien. Y ese fue el versículo de Agustín de Hipona. Y él dice que el ser humano, antes realmente de poder hacer el bien, tiene que darse cuenta qué tan mal está. Y volviendo a ese pensamiento, también fue un versículo de Romanos que Juan Wesley leía en una introducción que hacía Lutero, que fue que le movió el tapete y le hizo cambiar su teología a 180 grados. Y luego también al mismo Lutero fue el versículo 17 del capítulo 1 que le movió el tapete, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la epístola a los romanos, el escrito de Pablo, por lo menos afectó a 3 grandes señores de la historia del cristianismo. En primer lugar, Agustín de Hipona. En segundo lugar, Martín Lutero. Y en tercer lugar, por orden cronológico, don Juan Wesley. Entonces ya vemos, estamos estudiando y decimos esto para que al finalizar este programa la gente vaya volada a abrir sus escrituras y a estudiar los 437 versículos de esta epístola. Así es, porque yo creo que es pertinente entender lo siguiente. Vivimos en una sociedad donde realmente el asunto se ha vuelto supremamente relativista. Y la gente necesita entender las consecuencias del pecado, y Pablo es puntual en dejarnos ver precisamente las consecuencias del pecado en la raza humana. Muy bien, vamos a las conclusiones de este programa. Hemos hablado de la doctrina del pecado en Romanos, que es el 1:18 al 3:9. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión para nuestra audiencia sobre este tema? La primera conclusión es que el ser humano, por causa del pecado, necesita desesperadamente a Jesucristo en su vida. Una segunda conclusión que podemos sacar es que no hay escala de pecados. Exacto. Es decir, ya sea que uno lo cometa abierta o solapadamente, el pecado está condenado, condena al ser humano o se condena a uno mismo. Entonces esto es muy importante porque Pablo lo deja claro, el pecado abierto o el pecado solapado es igual. Y el hecho también, y esta sería la tercera conclusión, de que cuando nosotros condenamos a aquellos de lo mismo que nosotros estamos cometiendo, es un pecado terrible. Que se llama hipocresía, ¿verdad? Por eso yo he aprendido a no juzgar y no condenar, porque en lo que yo juzgo a otro ser humano me estoy juzgando a mí mismo. Así es. Así que si la persona hace algo malo, ese es su problema. Exactamente. Porque el que esté limpio de pecados es el primero en lanzar una piedra. Palabras textuales impresionantes de Jesús. Bueno, ¿qué sería una cuarta conclusión sobre este tema del pecado? Precisamente la necesidad de la salvación. Por eso Pablo dice, no hay justo ni un uno, todos están destituidos de la gloria de Dios. Podríamos decir entonces que la conclusión es que estos capítulos 1, 2 y 3 hasta el 9, versículo 9 del 3, Pablo está preparándonos el camino. Así es. Para presentarnos una de las más grandes y extraordinarias doctrinas, que es la doctrina de la salvación. De la salvación. Bueno, así es. Bueno, pues ahí tenemos las 4 conclusiones del programa de hoy, César. Gracias. Creo que ha sido un programa muy ilustrativo y enriquecedor. Perfecto. Bueno, hemos terminado el programa, doctor. Usted ha visto UPL 360. Esperamos que nos acompañe en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio.
Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.